¿Cómo bajar la fiebre en casa? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. Es una pregunta reiterativa. ¿Yo qué puedo hacer con la fiebre? ¿Yo cómo puedo bajar la fiebre estando en casa? Hoy, muy especialmente en medio de esta pandemia del COVID-19, es una pregunta muy lógica. La fiebre resulta siendo incómoda. También preocupa a muchas personas esa experiencia de vivir la fiebre. Expliquemos un poco en qué consiste la fiebre. Es un signo de que algo está ocurriendo en el organismo. La fiebre no es una enfermedad en sí misma, es un signo que alerta. Me está diciendo, algo está pasando en el organismo. Interprete. Los signos y los síntomas son eso en la vida de nosotros. Señales que manda el organismo de múltiples formas, de múltiples maneras, para diferentes circunstancias. Y nosotros debemos hacer una interpretación. Eso también es lo que hacen los médicos permanentemente en consulta, en la atención de las personas enfermas. Interpretar esos signos y esos síntomas para hallar la causa. Lo fundamental en la fiebre, como en otros signos y síntomas, es encontrar la causa de esa situación. ¿Por qué ocurre la fiebre? Allí podemos encontrar unos factores internos y unos factores externos. Empecemos por los factores externos. La invasión que podemos sufrir por microorganismos, ese es un factor externo muy importante. Esos microorganismos vienen de la mano con toxinas y esas toxinas también son un factor generador de ese aumento de temperatura. También se les conoce como factores pirógenos, es decir, que elevan la temperatura, el fuego en el organismo. Los microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser protozoos, parásitos, pueden ser arqueas, pueden ser virus y otro tipo de microorganismos presentes en la naturaleza. Todos ellos tienen la facultad de producir infecciones. Por eso, un factor externo muy importante son esos microorganismos y cada una de sus toxinas. Otro factor externo podría ser, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas. Está comprobado que el consumo de sustancias como la cocaína y como la heroína y otras pueden desencadenar trastornos metabólicos, haciendo incrementar obviamente la temperatura corporal. Los factores internos dependen de esos factores externos y allí aparecen células de la defensa y también aparecen los factores humorales de la defensa o los anticuerpos. Pero está mediando allí una serie de otros factores hormonales. Por ejemplo, uno de esos son las prostaglandinas E2, que tienen una participación importante en los mecanismos de la fiebre. Estos mecanismos internos tienen forma de mandar señales al cerebro a través de vías hormonales y de sustancias, y allí el centro de regulación de la temperatura, que se llama hipotálamo, es el que desencadena la respuesta del organismo ante esos factores agresores internos y externos. Va a ser muy importante comprender esos mecanismos. Y entonces el hipotálamo, ¿qué hace? Pues prepara una respuesta, manda al organismo una señal para que haya una respuesta antiinflamatoria, antiinfecciosa, estimula el sistema inmunológico para que entre a defendernos, ese sistema de defensas que todos tenemos, ese sistema inmunológico maravilloso que todos los seres humanos tenemos. Por lo tanto, ¿cuáles son las causas fundamentales de la fiebre? Infecciones, la principal de las causas de la fiebre, tumores malignos, cáncer, por ejemplo, son un factor generador de fiebre. Procesos inflamatorios, articulares, osteomúsculo-articulares o de algún tipo de enfermedad específico es otro factor generador de fiebre.
y consumo de sustancias psicoactivas, como ya lo decíamos anteriormente. Adicionalmente, debemos estar pendiente de otro tipo de enfermedades que puedan producir fenómenos inflamatorios y por ende aumento del metabolismo en nuestro organismo, señales al hipotálamo, aumento de temperatura para mandar una señal a todo el organismo. Nuestro cuerpo tolera bastante bien los aumentos de temperatura, pero puede llegar el momento en que esos aumentos de temperatura extremo puedan causar daños. ¿A qué llamamos fiebre? A todo aumento de la temperatura por encima de 37.5 grados centígrados. Es decir, normal de temperatura entre 36 y 37.5. Entre 37.5 y 38 se llama fiebre incipiente o febrícula, una pequeña fiebre. A partir de 38 ya lo denominamos fiebre. 38 grados centígrados en adelante la denominamos fiebre. ¿Qué problemas puede producir la fiebre cuando es extrema? Cuando pasa de los 40 grados centígrados o cuando está produciendo otros cambios celulares en nuestro cuerpo. Pues puede producir daños celulares, daños en algunos tejidos, por ejemplo a nivel del sistema nervioso central, y sobre todo en los niños se pueden producir cambios importantes metabólicos provocando, por ejemplo, convulsiones febriles. Lo importante con la fiebre es analizar qué pasa y poder identificar sus causas. Eso es lo fundamental. Pero bueno, ¿y qué podemos hacer para rebajar esa fiebre, esa temperatura en nuestro cuerpo? Lo primero, hidratarnos bien, consumir agua hasta el punto de acabar con la sed. La sed es el principal parámetro de necesidad del agua en el organismo. Debemos tomar agua y esa ingesta de agua logra bajar temperaturas. Segundo, podemos tomar un baño de agua fría, rápido, menor de 5 minutos de permanencia en el agua, o un baño de agua ligeramente tibia. Allí se produce una transferencia del calor de nuestro cuerpo hacia el agua, hacia el exterior, bajando la temperatura. Podemos consumir bebidas como los tés, que son bebidas naturales refrescantes. Podemos usar, por ejemplo, un té o una infusión de jengibre, una bebida natural refrescante. Podemos usar, por ejemplo, consumir ajo, un producto natural caliente puede producir una transferencia de temperaturas, rebajando el nivel de la fiebre que podamos tener. Adicionalmente, aconsejamos aplicar compresas, trapos húmedos en la frente, en el tórax, debajo de las axilas o en las regiones inguinales. Ello logra bajar la temperatura. ¿Cómo lo hace? Provocando una vasodilatación. Nuestro cuerpo tenía una vasoconstricción para protegernos y entonces allí hay una transferencia de calor y logra bajar la temperatura. Adicionalmente, debemos usar ropa ligera. La ropa ligera, y no ponernos mucha ropa, logra hacer transferencia de calor con el medio ambiente exterior. Esos mecanismos, en la gran mayoría de las veces, son suficientes para bajar 1 grado y hasta algo más de temperatura, y con ello recuperamos confort, bienestar y mantenemos esa temperatura en límites normales. La idea de bajar la temperatura es una sola: sentirnos algo mejor, porque lo más importante no es eso, es poder clarificar si estamos en una infección y poder hacer tratamiento específico de la infección. Lo más importante es entender por qué se me eleva la temperatura, tener suficiente conocimiento para poderlo compartir con nuestro médico tratante. Son los médicos responsables de advertir la necesidad de consumo de algún medicamento adicional que nos pueda ayudar a bajar la temperatura. Pero si podemos bajar la temperatura por medios naturales, aplicando alguna de estas medidas que hemos compartido con ustedes, eso es mejor o es
suficiente. Algunas personas han manifestado permanentemente ante los médicos que, por ejemplo, colocar patatas, rodajas en la frente, en el tórax o en el abdomen podrían servir. Allí estamos aplicando un principio físico, transferencia de calor. Mi alta temperatura se la transfiero a esas patatas que tienen más baja temperatura y allí nos hacemos una transferencia de ese mayor aumento de calor. Miren ustedes todo lo que podemos hacer con sencillas medidas en la casa. Y volvemos a decir, lo más importante en la fiebre no es combatirla. Lo más importante en la fiebre es explicarla. ¿Por qué estoy así? Y si tengo una infección, debo consultar oportunamente a nuestro médico tratante. Si usted considera que esta información es muy útil, comparta este video. Dele like o me gusta al video. Adicionalmente, envíelo a sus contactos. Recuerde suscribirse a nuestro canal buscando la palabra suscribirse, tóquela y toque la campana para que usted reciba notificación de nuevos videos. Nosotros tenemos un solo propósito, cuidarlo a usted, partiendo de cuidarme yo, cuidar al otro. Entre todos nos podemos cuidar y todos deberíamos también cuidar el planeta Tierra. Nos vemos en un próximo video.